Kommer vi dagar, vet ni bara grejer var, hit vi har, till han jobbar, att det är mer hos mig har, i dig går det med. Oh
Shalom Aleichem, bienvenidos a todos. Estamos nuevamente reunidos a través de la distancia, a través del corazón, para volver con nuestras clases de Tanya que habíamos dejado antes de las fiestas de Tishrei. Y como ustedes saben, el Tanya es un libro que es la base del Hasidut Chabad. Voy a dar una introducción de 5 minutos para aquellos que se incorporan. Cuando uno descubre el libro del Tanya, y eso fue lo que me acercó a la Torá y especialmente a hacer Hasid del Rebbe, entrar dentro del Chabad. Cuando uno ve el Tanya, ve que allí están todos los fundamentos, todas las bases de la parte interior de la Torá, toda la filosofía de Chabad. El Rebbe Shneur Zalman, en el siglo XVIII y principio del XIX, vivió y trabajó en Rusia, y allí, en Ucrania, en Rusia, y en medio de una vida muy diferente a la que nosotros nos conocemos hoy en día, y también muy diferente a la que nos podemos imaginar. A lo mejor la forma en que uno vive hoy en día, si se fuera trasladado a aquella época, solamente estaría bastante limitado. Depende de la personalidad de cada uno, pero con todas las persecuciones y las enfermedades y todas la falta de cosas básicas que para nosotros hoy en día son importantes, hubo gente como él en todas las generaciones que se ocuparon de profundizar el conocimiento de Dios y trasladarlo, enseñarlo a sus alumnos. Y era gente que estaba por encima de la situación momentánea, la situación temporal. Por un lado estaban muy conectados y se ocupaban de la gente
y de las necesidades y del cumplimiento práctico de los preceptos, de acuerdo a la situación, a las características de la sociedad en que vivían, pero por otro lado, tenían la capacidad de ver cosas que estaban fuera del tiempo y del espacio, y que cuando uno las lee, parece como que este hombre me está hablando para mí, hoy en día, una persona que, a pesar de que no soy un intelectual, tengo una base de universidad científica, y sin embargo la profundidad y la verdad que hay en todas estas cosas están más allá de todo lo que yo pude haber estudiado y leído, tanto en los trabajos de ciencia como en los trabajos de literatura, de cultura en general. Y entonces nos conectamos con gente que vivió en una época en que estaban fuera de época. Como el Rav Ginsburg. El Rav Ginsburg en este momento habla y dice cosas que los que estamos muy cerca de él, con dificultad podemos llegar a entender de dónde viene semejante sabiduría. Y la dificultad que significa trasladar esto a gente que está lejos en el tiempo y lejos en el espacio y también lejos en la mentalidad de lo que es vivir en Israel, incluso de lo que es vivir en una casa judía donde se cumplen los preceptos. Pero más allá de eso, esta gente son líderes porque están mucho más allá del resto de la gente. Y van caminando, arrastrándonos, llevándonos hacia el futuro, hacia la época del Mashiach, hacia la redención. Entonces, en estos libros, en estas enseñanzas que tratamos de transmitirles, con gente que, ya les digo, están unidos entre ellos a través del tiempo y la distancia, son una cadena de transmisión. Entonces, nosotros tratamos de aferrarnos a ellos para revelar que en realidad somos todos uno. Y al aferrarnos a ellos, revelamos verdaderamente quiénes somos y que en realidad no hay diferencia. Que cada uno tiene su tarea, tiene sus cualidades que Dios les dio, pero por dentro hay una chispa de divinidad que nos une a todos. Y por ahí estamos como las cuentas de un collar, como perlas, que una por una al lado de la otra, están engarzadas a través de un hilo que las une. Y el Tanya habla de algo que es súper actual. La dicotomía que hay en la psiquis de las personas de hoy en día hace que nosotros constantemente estamos pensando para qué lado ir, cuál es la verdad, si lo material o lo espiritual, si lo mundano o lo divino, si tenemos que hacer, si estar rezando, tenemos que estar trabajando, o tenemos que conectarnos con la gente, o tenemos que ir a un bosque a aislarnos. Constantemente estamos buscando hacia dónde ir y cómo verdaderamente refinarnos. Y el Tanya y todos los Rebén que vienen, hasta el Rebe nuestro, el Rebe de Chabad y el Rav Ginsburg, que es nuestro maestro hoy en día, nos muestran que incluso en medio de una ciudad, de edificios, de bancos, de cemento, luces, gente que va para aquí y para allá, autos, aviones, en ese mismo lugar
así como en el otro extremo, en medio de un bosque, en medio de árboles, en medio del mar, en todos lados tenemos la posibilidad de conectarnos con Dios, por un lado mirándonos adentro nuestro, y por otro lado mirando afuera, porque esa es la idea, conectar lo que está afuera con lo que está adentro, y lo que está adentro con lo que está afuera, y así en ese proceso ir conociéndonos a nosotros mismos, conocer a aquel que está enfrente, y así conocer a Dios, hasta llegar a ese punto en que todo es uno. Pero no en la simplificación para ahorrarnos tiempo, decidir que bueno, es todo lo mismo. No, eso es todo lo contrario de lo que estamos diciendo. Lo que nos enseñan es que a través del trabajo profundo de conocer cada uno y uno de los detalles de lo que rodea a cada persona, de profundizar dentro de sí mismo, de conocerse verdaderamente como es, conocer al prójimo, conocer a la ciudad, a la casa, al país en que uno se encuentra, depende el espectro al que pueda acceder. Justamente al concentrarse en cada momento de vida en lo que uno está haciendo, uno puede revelar y puede extraer de cada uno de esos momentos y cada una de esas partículas el máximo de divinidad. Y entonces, recién ahí, uno puede después ver que todo se puede juntar. Cuando uno llega a la unidad, baja nuevamente y vuelve a cada uno en particular. Y así constantemente tenemos que estar subiendo y bajando en esa cualidad de onda para unir todas las partículas, como enseña la teoría del electromagnetismo, que la luz tiene cualidad de onda y tiene cualidad de partícula al mismo tiempo. Así también tenemos que fluctuar en arriba y abajo, constantemente, en un proceso que se llama Ratsova Yoga. Y tenemos que, como dice acá el Tanya, Dios ha creado una cosa y lo opuesto. Y la persona tiene un alma divina y tiene un alma animal. Y tiene que estar constantemente trabajando entre uno y otro para poder unirlos, para poder conciliarlos. Como decimos en la tefilá, Ose Shalom bin Bromav, o Ose Shalom Aleinu, Balcón Israel bin Bromamen, aquel que hace la paz, la compleción. Shalom quiere decir paz, pero también quiere decir Shlemut, quiere decir integridad. Aquel que une e integra y hace la conciliación de las paradojas allá arriba, que haga también aquí abajo y a todo el pueblo de Israel, y digamos amén. Entonces, en este primer capítulo, en esta primera parte del Tanya, de las 5 partes que tiene, el Rebbe nos introduce al reino del alma, al reino de la psiquis, donde al comprender que cada uno tiene una existencia doble, divina y animal, un alma divina y un alma animal, necesita algo que los integre, que es el alma intelectual. Entonces todo lo que estamos hablando aquí es analizando cada una de las partes y constantemente ver cómo interactúan unas con otras. Entonces, en el capítulo 6, que habíamos empezado a estudiar en la clase anterior,
habíamos quedado que íbamos a estudiar cada capítulo en 2 clases. Ya lo habíamos leído y estamos nada más que dando un pequeño resumen y una reintroducción a este nuevo año. Entonces, así como hay toda una estructura de 10 facultades, 10 sefirot, desde Corona hasta Malhut en el alma divina, así también esto está en lo opuesto. Porque ¿por qué uno todo el tiempo tiene que elegir y duda? Porque es muy similar, tiene el mismo esquema. Hoy enviamos la página de la semana y allí hemos colocado un video de una enseñanza del Rab que en la sección de Ijalot, que les recomendamos ver, donde habla de los 2 tipos de mentalidad. Hay una mentalidad estática y hay una mentalidad en desarrollo, evolutiva, en crecimiento. Entonces, ¿cómo se educa a un chico? ¿Cómo se educa a uno mismo para poder tener no una mentalidad que se estanca y se aferra a una doctrina y al final de cuentas lo único que hace es seguir una receta pero sin saber por qué, y que al final se quiebra y se destruye, todo lo que está quieto muere? Cambiarlo por una mentalidad flexible que pueda comprender una cosa y lo opuesto y pueda interactuar, pueda ir cambiando sin tener que andar pidiendo perdón. Y sin ver todas las cosas de la misma manera. Porque la Kabbalah, en cierto sentido, tiende a eso, a poner esquemas y estructuras. Entonces queremos ver toda la realidad, como dice aquí, en 10 cualidades, en 10 sefirot. Pero sutilmente las cosas van cambiando, pero no porque este esquema sea diferente, sino porque es algo que fluye, no es algo estático, es algo que está en movimiento, interactúa. Y así se integra uno con el otro, y al integrarse forman una unidad que es muy superior a la suma de cada una de las partes por separada. Y eso es lo que se llama hacer una morada para Dios, algo integrado donde las partes separadas se unan formando un equipo que trabaje juntos. Entonces eso forma un recipiente para que more Dios ahí adentro. Entonces, para poder lograr eso, para poder adaptarse y aceptar al otro tal como es, y ayudarlo a integrarse y a uno a integrarse con el otro, hace falta pasar de una mentalidad de esquemas fijos a una mentalidad de esquemas fluctuantes y que van fluyendo, energía en movimiento. Entonces, por ejemplo, si un chico hace algo bueno, uno le dice qué inteligente que sos, qué bien, la verdad te felicito. Y si uno lo felicita por lo que él es, entonces lo está estructurando en una mentalidad determinada en que si él no es inteligente o hay alguna cosa que él no puede hacer porque no está capacitado, entonces ya no sirve. Y si hace algo bueno, entonces sirve.
Si hace algo bueno es inteligente, si no hace algo bueno no es inteligente. Entonces la persona empieza a tener miedo, empieza a tener resquemores y le impide conectarse con la gente. En cambio, si el padre le dice al hijo, mirá, te felicito porque veo que te esforzaste para llegar a lograr eso que obtuviste. Desde lo más pequeño hasta lo más grande que pudo haber hecho alguna persona. Ahora están entregando los premios Nobel de física y todos los demás. Y ganaron los premios Nobel de física a los que trabajaron en la partícula divina, en ese proyecto tan de ciencia ficción, que por supuesto el Rab habló de todos estos asuntos, y toda esta gente, por supuesto que era inteligente, pero con la inteligencia sola no hubieran llegado a nada. Se esforzaron años y años y años, y utilizaron el esfuerzo de la gente que venía antes, y así pudieron llegar a lo que son. Entonces, esa felicitación no es simplemente un premio a la inteligencia, sino que es un premio al esfuerzo, al entregar la vida por un ideal, por un objetivo consciente, como dice Trini, que evidentemente ya vio el video que hemos puesto. Y así pasa en todos los ámbitos de la vida. Entonces, si uno dice que no lo logró, así es el Pirkei Avot, no le creas, te esforzaste y no lo lograste, no le creas. No hiciste lo suficiente para poder llegar a eso que querías. Entonces para eso hay que enseñarle, y tenemos que aprender cada uno y uno de nosotros cómo hacer para elegir objetivos que estén un poco más allá de nuestras posibilidades para poder avanzar, pero que no sean tan tremendos como para que sean un imposible que nos va a frustrar. Entonces tenemos que tener un ideal supremo, tenemos que ir hacia la llegada del Mashiach, hacia la redención de todo el mundo, tenemos que tener en mente ese objetivo final. Pero mientras tanto, tenemos que ver qué pasos tenemos que dar en los distintos tiempos, en este momento, mañana, la próxima semana, etcétera, etcétera, el próximo año, objetivos de familia, objetivos personales, de estudio, de trabajo, etcétera, etcétera, para poder ir creciendo. Entonces uno sí puede decir, me esforcé y lo logré. Entonces si uno está frustrado, si una persona siente que lo están usando, en cualquier momento de su vida en que se encuentre, en cualquier situación familiar, física, espiritual en que se encuentre, tiene la posibilidad de verse a sí mismo y verse qué es lo que él tendría que estar haciendo en ese momento. Y de esa manera también puede saber con qué personas puede interactuar y con cuáles no, a quién puede ayudar, a quién no, y quién lo puede ayudar a uno y quién no. Y ese es otro verso que el Rab usa constantemente y que lo leemos a menudo en muchos lados, en hebreo, en la Torá y en los lugares, que es Tamim Tiei Hashem Elokeja. Tamim, Tam, es como simple, pero simple en el sentido de ser sincero, de no andar con vueltas, de no decir una cosa y pensar otra, o decir algo y hacer al revés. Eso es ser sincero, eso es Tam. Y justamente las yeshivot de Chabad se llaman Tomhei Tmimim. Un muchacho que estudia en una yeshiva de Chabad se llama Tamim.
¿Por qué? Porque ahí aprende a ser sincero con Dios. A lo mejor nos cuesta ser difícil con las personas, con nosotros mismos, pero tenemos que aprender a ser sinceros con Dios y poder transmitirle a Él y pedirle exactamente qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos molesta. Porque Él no nos va a castigar, ni nos va a burlar, ni nos va a impedir hacer algo porque nosotros le confesemos, porque en realidad todo lo que nosotros le decimos, Él ya lo sabe. Simplemente está esperando que nosotros seamos conscientes de eso. Es lo mismo que un maestro que le quiere enseñar a su alumno, o un padre quiere enseñar a su hijo, pero tiene que tener la suficiente sensibilidad de esperar de que en el estudiante, en el hijo, en el que va a recibir, haya una maduración, haya cierto grado de maduración para que pueda recibir aquello que nosotros le queremos dar. Para que sea un recipiente, entonces le tenemos que ir dando de acuerdo a cómo puede recibir, pero siempre menos de lo que puede recibir, o sea, menos de lo que él desearía, para que él mismo se esfuerce en lograr más por su propio método, por su propio esfuerzo. Y así pasa con nosotros mismos. Tenemos que darnos cuenta que el destino no es esa fatalidad que nos quieren hacer creer que las cosas son así, no se pueden cambiar, sino que el destino es bueno, eso es lo que no se puede cambiar, que el destino es bueno y depende de nosotros que creamos en eso para que sea así. Porque Dios es bueno y el proyecto que nos propone es bueno. Entonces, eso es lo que no cambia. Que el final del camino es bueno. Y lo que nosotros tenemos que cambiar es todo lo que nos impide pensar de esa manera. Entonces, con esta mentalidad de que en este mismo momento
Akadosh Baruj Hu está con nosotros, porque estamos estudiando Torah, está junto a cada uno y uno de nosotros, como dice aquí el Tanya. A eso se debe que nuestros sabios hayan dicho que siquiera un único individuo se sienta y se dedica al estudio de la Torá, la presencia divina reposa sobre él. También en toda reunión de 10 judíos descansa la presencia divina siempre. En cambio, si uno se considera separado, entonces no recibe la vitalidad. Si uno se pone del lado de las clipot que ocultan y que no tienen ninguna vitalidad dentro suyo, entonces uno también se vacía. En hebreo, esta frase con que comienza el capítulo de Tanya, el Todopoderoso ha creado una cosa opuesta a la otra, se dice de Leumat de hasta Elohim, o Bara Elohim. Esta palabra ze, Zain Hei, significa esto, o este. En el femenino se dice zo. Y esta palabra está diciendo que Dios creó una cosa y lo opuesto. Explica Hasidut que esta palabra ze habla de la capacidad de ver algo en forma palpable. Como dijeron los sabios, que está señalando con el dedo y diciendo este. Por eso los profetas, cuando ellos profetizaron, dijeron ko, así habló, en forma indirecta. En cambio, Moshe, cuando enseñaba al pueblo de Israel, decía ze, esta es la palabra, esta es la enseñanza, este es el animal que Akadosh Baruj Hu nos ordenó. Entonces, de esto aprendieron nuestros sabios, que esta palabra ze tiene que ver con mí mismo. Y está dicho que incluso la shifja, la concubina, una persona simple va a ver sobre el mar lo que no vieron incluso los profetas Yehezkel y Ishayahu. ¿Por qué? Porque por lo que le decíamos recién, los profetas veían las cosas en forma de nube, en forma de sueño o en forma alegórica. En cambio, Moshe fue el único que profetizaba, así como dice el Rambam, en forma directa, porque Dios hablaba a través de su garganta. ¿Por qué? Porque los profetas, todos los profetas ven, pero ven en forma de parábola, en forma de acertijo. En cambio, Moshe Rabbeinu ve las cosas desde tal como se presentan en la realidad, la existencia verdadera. Entonces,
esta palabra de tiene que ver justamente con Dios y con el apego, y a todos los que se apegan a Dios y todos los que se unen con Él. Eso con respecto al espacio. También está dicho que los profetas veían como si fuera lo que pasó ayer. En cambio, Moshe Rabbeinu profetiza con lo que está pasando en este momento, y cuando uno dice ayer y el futuro, también está hablando de cosas que están lejos en el tiempo. El pasado es como el futuro. Para aquel que tiene poder de profecía, ve tanto el pasado como el futuro, pero tienen dificultad para ver lo que está pasando en este momento. Dios no se les revela en forma tal que, estando despiertos completamente, entonces ellos ya sea estaban durmiendo y lo veían en un sueño, o estaban en un trance, como Yehezkel, que de repente vio cómo se abrían los cielos. Pero con respecto a Kadosh Baruj Hu, frente a él no hay cambio. Todo es hoy, todo es un presente continuo. Todo el tiempo es ayer, hoy y mañana como uno. Y esa es la diferencia cuando estudiamos los mundos, que en Atzilut el espacio y el tiempo es todo uno. Y la creación, justamente el mundo siguiente se llama Bria. Bria, que es crear, es porque se crea el tiempo y se crea el espacio. Por eso está escrito, Ani Hashem lo Shaniti, yo soy Dios y no cambié. Entonces, como decíamos antes, Dios es uno, y Dios es bueno, y Dios es todo. Entonces, al ser todo, Él incluye dentro de sí todo lo que uno pueda cambiar y lo que uno pueda imaginarse. Entonces Él no cambia, porque dentro de Él está todo. Y por eso para Él no hay diferencia, incluso agrega crear las cosas de Leumatze. Para nosotros implica ocultamiento. Nosotros no tenemos a veces la capacidad para decidir si esto o lo otro. Inclusive sin diferenciar si uno es religioso, si uno es judío, si uno cumple los preceptos o no. También el judío tiene su alma animal y tiene su Yetzer Hará que lo molesta y lo confunde. Entonces, por eso dice que así como en el alma divina están incluidas todas las cualidades, todas las 7 midot, en cada una de las midot, cada una de las sefirot están incluidas en cada una de las otras. En el alma animal, cada una está por separado. Entonces, ¿cuál es la similitud? Que en las dos están las 7 cualidades. Lo que cambia que es la interacción que hay entre ellas. ¿Por qué? Porque las creó iguales, pero una se mantuvo en forma inmadura. Inmadura significa que cada una de las cualidades no puede tener conciencia de la otra. Es como, por ejemplo, el que escucha música. Cuando uno empieza a escuchar, le enseñan un sonido por vez. Hace poco
con mis nietos les hacía escuchar Pedro y el Lobo. No sé si escucharon, es la obra de Prokofiev, se llama Pedro y el Lobo. La historia no es algo muy importante, en realidad no es fundamental. Lo importante es cómo enseña cada uno de los instrumentos. Entonces, primero, es justamente una obra para chicos, pero que es algo que uno lo escucha constantemente y siempre se maravilla de nuevo, y incluso para cualquiera que quiera empezar a entender y a percibir la música verdadera. Primero, va mostrando cada uno de los instrumentos, haciendo que cada uno es un personaje. Entonces, uno los identifica. Pero si cada uno de esos instrumentos no permite que el otro interactúe con él, entonces eso no es música, es simplemente sonidos que pueden ser agradables al oído. O sea, es música, pero es música simple, es música que tiene un mensaje dividido y simple. En cambio, cuando los instrumentos empiezan a interactuar entre ellos en forma armónica, al principio es difícil diferenciar los sonidos que van componiendo cada uno que componen esa armonía. Entonces por eso Prokofiev va acoplando de a dos, después de a tres, y después, a medida que va avanzando, se escucha toda la orquesta completa. Entonces, de esa manera, en determinado momento, uno puede apreciar dentro de toda la armonía de la orquesta, de todos los instrumentos que tocan juntos, puede llegar a apreciar cómo el sonido de cada uno, incluso como en el teatro, que de repente hay distintos actores y está todo oscuro y hay un foco que enfoca a cada uno de ellos. También con el sonido y con la música, uno está escuchando toda una serie de sonidos. Acá está el rap cantando y el rap Brodsky tocando el violín y su esposa el piano. ¿Se escucha? No sé qué calidad llegará esta música, pero ustedes por supuesto habrán escuchado todo tipo de música. Uno escucha todo un sonido que llega al oído en forma conjunta, pero tiene la capacidad de enfocar y dice, ahora quiero escuchar el piano, y ahora quiero escuchar el violín, y el oboe, y el fagote, y los timbales, y el arpa, etcétera, etcétera. Quiero escuchar cómo cantan las personas. Y está constantemente yendo y viniendo entre lo general y lo particular. Entonces así uno va madurando en la percepción del conjunto. Y así pasa lo mismo, exacto, es como filtrar. De todas maneras es un filtrado momentáneo, porque después uno quiere volver a juntar. Entonces, también pasa eso con los poderes del alma y con las vestimentas del alma. Uno constantemente están funcionando en forma conjunta. Todo funciona a la vez. Pero al principio, cuando uno es pequeño, tiene que ir aprendiendo cada una de esas cosas por separado para comprender cuál es la esencia, cuál es la naturaleza de cada uno de esos aspectos, para después unirlos. ¿Qué pasa si yo tengo capacidad de amar
y no tengo capacidad de temer. En realidad, el amor que yo pueda sentir no es completo. ¿Qué pasa si yo quiero sentir misericordia por algo, pero no puedo tener amor? No puedo amar, no puedo conectarme con esa persona de corazón a corazón. ¿Puedo tener misericordia por él? Está bien, puedo tener una misericordia intelectual. Yo digo, bueno, estoy actuando bien. Voy a hacer algo porque entiendo que eso está bien. Pero no es algo que sale del corazón. O sale de un corazón parcial. Y esa es la diferencia entre el alma animal y el alma divina. El alma divina es una integración de todos los poderes. Cuando se inviste en el cuerpo, hay ocultamiento. Se oculta dentro del cuerpo todo eso, y la persona, a pesar de que es un alma dentro del cuerpo, tiene oculta dentro de sí, no es consciente del alma que tiene en su interior. No tiene conciencia de los potenciales que tiene el alma, de que puede pensar, de que ese alma tiene un intelecto y una capacidad de razonar, de entender, de recibir iluminación desde arriba, nuevas ideas. No sabe lo que es amor, no sabe lo que es temor. Y lo único que siente son los impulsos animales, que esos sí son instintivos, son de pequeño. Eso es algo con lo que uno nace porque es fundamental para sobrevivir. No sirve de nada tener grandes, como esos chicos que son superdotados, pero son nada más que superdotados en determinado espectro del conocimiento, o son superdotados físicamente o intelectualmente, etcétera, etcétera, como muchos chicos autistas que están incapacitados a veces hasta de hablar, de comunicarse con la gente, pero tienen una capacidad de tocar un instrumento, o de pintar, o de hacer algo en especial, o de jugar al fútbol, etcétera, etcétera. Son personas que tienen una desintegración de sus capacidades espirituales, que no se pueden integrar, no se pueden revelar en su conciencia. Entonces no pueden expresarse al exterior tampoco, porque incluso ni ellos mismos tienen conocimiento de eso. Entonces, que nosotros veamos a un chico que tiene una capacidad enorme para hacer algo, pero no tiene capacidad para hacer las cosas simples de la vida, para conectarse en forma normal con los otros seres humanos, entonces eso implica que no es una persona madura. Y todos somos así, porque Dios nos creó de tal manera que tenemos que esforzarnos para integrar dentro de nosotros todas esas capacidades. Integrar la mente con los sentimientos y la acción, y a su vez cada uno de los componentes que están ahí adentro con los otros. Entonces, de esa manera, uno está capacitado para amar al otro, como está dicho, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, si uno se conoce a sí mismo, como el otro tiene las mismas características dentro de sí, puede conocer al otro también, entonces de esa manera lo puede amar como a uno mismo. Si uno no se conoce a sí mismo, no puede expresar todo su potencial, entonces tampoco puede amar al otro con todo el potencial. Por eso está dicho que no hay Eina Ma'aretz Tzadik, no hay un ignorante Hasid, perdón, Eina Ma'aretz Hasid. Un ignorante no puede ser un Hasid. Una persona que no maduró, que no entendió, que no sabe las cosas de la Torah y no las profundizó, no reveló dentro de sí todo el potencial que hay en su interior y no lo integró uno con otro y con los demás y con Dios, entonces
Por eso está dicho, por eso el Rebbe nos está enseñando la diferencia que hay entre Rasha, Beinoni, Tzadik. No porque nos acomplejemos, sino para que sepamos cómo es la realidad, sepamos dónde estamos y sepamos de qué base partimos para poder avanzar. Entonces nuevamente, que yo sea un ignorante, que no sea inteligente, ese no es una excusa para no poder avanzar. Y que yo sea súper inteligente, esa no es una excusa para no tener que esforzarme. Porque todos tienen la capacidad de integrar y de llegar a ser lo máximo, como dice Rav Suye, cuando llegue al cielo, no me van a preguntar por qué yo no fui Moshe Rabbeinu, sino me van a preguntar por qué no fui Suye, por qué no me comporté, por qué no hice aquellas cosas que tenía que haber hecho de acuerdo a lo que soy yo, no de acuerdo a lo que es el otro. Entonces cuando uno piensa de esta manera, disminuye el estrés, disminuye una enfermedad clásica de nuestra época, que es la bipolaridad. La bipolaridad es generalmente el fenómeno de bipolaridad, por supuesto, hay componentes genéticos, hay componentes adquiridos en la familia, de educación, con los años, pero siempre se descubre o se produce ese desequilibrio en que la persona de repente pasa a tener esa bipolaridad, en un momento de estrés, en un momento en que tiene que dar un examen, tiene que dar materias en la facultad, o tiene que enfrentarse a una situación muy difícil y tiene tanta presión dentro de sí para pasar eso, porque no tiene la chance, tiene que, como a él le enseñaron que es súper inteligente y no puede fracasar, entonces eso mismo es lo que lo hace fracasar. Y hay mucha gente, yo tengo gente conocida, amigos, que yo los conocía cuando eran jóvenes y de repente a veces no los vi durante mucho tiempo, y cuando los volví a ver, una vez uno de ellos los fui a visitar al centro de salud mental, porque era una persona súper inteligente y de repente tuvo un surmenage. Fue tal la exigencia que recibió, no sé si de los padres o de sí mismo, que a pesar de que era más inteligente, tenía más capacidad que el resto de sus compañeros, fracasó, se quebró. Entonces, esto es lo que nos viene a enseñar el Tanya, y las clases, por ejemplo, que estudiamos de la estructura del alma, es justamente para eso, para conocer cada una de nuestras partes, y a partir de eso, poder hacer que interactúen. No pensar que somos superhombres, no pensar que solamente somos un animal, sino que sepamos que somos seres humanos. ¿Y qué significa ser humano? Y hay veces que uno tiene que plantarse en medio de la vida y decir, hasta aquí, buscar la manera que sea lo menos perjudicial para uno y para los demás, de decidir si lo que está haciendo en ese momento es lo que corresponde, o simplemente lo está haciendo porque así fue educado y así se lo vendieron. Entonces, uno tiene que conocerse a sí mismo
y saber si lo que está haciendo es simplemente una inmadurez, una falta de responsabilidad, sea de donde sea. Y siempre es bueno, cuando uno llega a ese punto y no sabe bien para dónde ir, acercarse a Dios, pedirle a ese Dios que está dentro de cada uno de nosotros, como decíamos al principio de la clase, cada uno y uno que estudia Torah, cada uno que se ocupa de los preceptos, Dios está con él. Por supuesto que Dios está con todos, pero especialmente con aquellos que quieren acercarse a Él. Entonces uno tiene que tomar la decisión interior de que quiere acercarse a Dios, de que quiere ser como verdaderamente es, y que por ahora no puede, porque no sabe cómo es, y le pide a Dios que le muestre el camino. Y entonces, de repente, los ojos de la persona se van a abrir de tal manera que hay gente y hay situaciones que se le van a presentar para poder lograr ese objetivo. Por eso, Akadosh Baruj Hu plantó en todas las generaciones 36 tzadikim, que son los que mantienen el mundo. Ellos son esos tzadikim que se ponen a disposición de la humanidad para que la humanidad tome de ellos toda esa luz, toda esa vitalidad que tienen para dar, que recibieron de Dios, son los intermediarios de Dios. Entonces hay que pedirle a Dios que nos mande al intermediario verdadero, a su mensajero verdadero, que tiene dentro de sí una chispa del Mashiach. Por eso los Hasidim de Chabad vemos al Rebbe como el Mashiach, porque toda persona que decide ser un mensajero de Dios, un mensajero verdadero de acuerdo con la Torah, está revelando de dentro de sí su chispa de Mashiach, esa chispa de Mashiach que Dios puso dentro de él, que sirve, ¿qué es el Mashiach? Mashiach quiere decir ungido, el que recibe la unción, el que Dios, el profeta derrama sobre él el aceite de la unción y con eso lo consagra. Pero espiritualmente, ¿qué significa eso? Que está imbuido de lo que dice aquí de la presencia divina. Está imbuido de esa vitalidad, de esa luz, que hace que él constantemente sea un mensajero de Dios. Dicho en castellano suena bastante extraño, ¿no? Pero es así es la traducción, ¿qué le voy a hacer? Nos copiaron todas estas palabras y ahora tenemos que rescatarlas y volver a usarlas con el significado que tienen como corresponde. Mashiach Hashem, el enviado, el Redentor, que nos envía Dios, para redimirnos. ¿Qué quiere decir redimir? En la Torah, redimir significa que cuando alguien está cautivo o tiene un dueño, y nosotros sabemos que es nuestro y que en este momento lo perdimos, tenemos que pagar un precio e ir al rescate para redimirlo. Así también, en la Torá, cuando se habla de aquellas personas que matan sin intención, y esa persona que mata sin intención, y por supuesto es encontrada inocente, tiene que ir corriendo
a una ciudad de refugio. Y porque si no, hasta que no llega a la ciudad de refugio, los parientes del muerto pueden matarlo. Y ese acto se llama redimir a ese que se murió. Y esos que redimen se llaman Meshijim. Entonces, nosotros que estamos, esta alma divina que está atrapada dentro del cuerpo animal, dentro de esas cáscaras impuras de este mundo material, tenemos que ser redimidos, y cada uno de nosotros tiene dentro de sí esa capacidad de redención para redimirse a sí mismo y redimir a los demás. Y eso es lo que tenemos que encontrar ahí adentro. Cuando uno está conectado con el Rav Ginsburg, con las enseñanzas del Rebbe, uno siente la necesidad de transmitirlo, porque esa transmisión, difundir los manantiales, es justamente llevar la redención a todos los que nos encuentran, todos los que nos buscan. Por ahora, la forma que tengo es brindar mi casa, brindar todo lo que somos, conectarnos por internet, estar todo el día tratando de difundir en todos los medios que puedan. Ya empezamos a enviar gente al exterior y hay mucha gente que está sintiendo la bendición de las palabras de Hasidut, de la Torá, del Rav Ginsburg, que estamos transmitiendo en español y en otros idiomas. Y eso es revelar al Mashiach, revelar el espíritu del Mashiach que sobrevolaba sobre la faz de las aguas en los primeros días de la creación, en el primer día de la creación. Entonces, el hecho de que este espíritu del Mashiach que está tan revelado hoy, nos lleva justamente a ese primer día de la creación, como está dicho que el principio está insertado en el final y el final en el principio, y eso significa que estamos en el final para el cual fue creado ese principio. El final de los tiempos, el final del sexto milenio en que vamos a llegar al milenio del Shabbat, a ese séptimo día en que vamos a poder comer del árbol del conocimiento y el árbol de la vida, y eso no va a ser un pecado como fue en ese momento, sino que al contrario, va a ser justamente el cumplimiento y la finalización de esa etapa en que Dios quiso que lleguemos. Por supuesto, así como cada semana tiene sus 6 días de trabajo y su Shabbat, también nosotros tuvimos 6.000 años hasta ahora, y ahora ya estamos en los últimos minutos antes de entrar en Shabbat, en que ya estamos listos, preparados, y ya estamos viviendo el Shabbat. Por eso hay una mitzvah de agregar de las horas del Shabbat antes y después. Está dicho que desde las 12 del mediodía del viernes, todo lo que uno tiene que hacer es ocuparse de las preparaciones de Shabbat. Ya no tiene todo lo que uno trabaja y uno hace, el esfuerzo que tiene que ver con el resto de la semana, no tiene ninguna utilidad. Tiene que empezar a lustrarse los zapatos, cortarse las uñas, preparar la comida, ver que esté todo listo para entrar en Shabbat. Nosotros hace rato que ya pasamos. Por eso el Rebbe anterior ya dijo que ya lo único que falta es lustrarse los botones. Y el Rebbe dijo que incluso eso ya está listo. Ya está todo preparado para la llegada del Mashiach.
Nos queremos despedir con esta melodía del rap. Este es un nigún del rap que creó para este canto de Shabbat. Y bueno, la idea es esta, que trabajemos todos juntos para que cada uno sea un Mashiach, allí donde se encuentre, sea el redentor de aquellas personas que están a su alrededor y de la naturaleza, del mundo que lo rodea. Y la forma que nos enseñaron es a través de aprender de las enseñanzas del Rebbe, de aprender de las acciones, del comportamiento del Rebbe y de hacer lo que él nos pidió, que es esto, Afatzata Mayanot, difundir, esparcir los manantiales, para que los manantiales no sean simplemente un desborde de agua, sino que cada parte de ese lugar a donde llegan los manantiales, a su vez se transforme también en un manantial, una revelación de las aguas profundas, ocultas, para que salgan a la superficie. Acuérdense de esta melodía, nosotros lo cantamos todos los Shabbatot. Hay distintas melodías del Shalom Aleichem. Esta es la melodía que compuso el Rab y es un despertar triple. Vieron que cada parte de las cuatro, que tienen que ver con las cuatro letras del nombre de Dios, está dividido en tres, se repite 3 veces, y eso es el tikkun de cada uno de nuestros niveles. Como sabemos que las 4 letras del nombre de Dios, la Yud es Jochma, la Hei es Binah, la Vav son las emociones, las 6 cualidades del corazón, y Hei es Malchut. Entonces al refinar, al cantar 3 veces, dándole la bienvenida a los malachim, a los ángeles del Shabbat, estamos refinando todas esas 10 sefirot en los 3, en el pensamiento, el habla y la acción. Los que nos escriban, muchos de ustedes ya la tienen esta canción, pero si no la tienen, escríbanme Jaime770 gmail.com y les mando este nigún. Así este viernes lo cantan. Son 11 nigunim, melodías para Shabbat, desde antes de la tefilá de Minjá para Shabbat hasta el nigún que se canta para después de la comida.
Se los puedo mandar por internet. Los 10 Nibonim, solo me lo tienen que pedir. Me despido hasta la semana que viene, Shabbat Shalom. Todavía hay varias clases. Colaboren todo lo que puedan con Galeinai y Bezrat Hashem, todos vamos a poder ver al Mashiach pronto. Mañana tenemos la clase de psicología. El sábado a la noche tenemos la clase de Esteban desde Chile. Estén siempre con nosotros. Bendiciones de la tierra de Israel.